¿Cómo, sin grúas ni tecnología moderna, pudieron levantarse construcciones tan majestuosas que aún hoy asombran a los estudiosos? ¿Cómo hombres sencillos, guiados por la fe y la voz de Dios, lograron erigir obras que siguen despertando misterio y admiración en pleno siglo XXI? ¿Qué secretos espirituales se esconden detrás de esas estructuras que la Biblia describe con tanto detalle? ¿Son simples relatos o hay en ellos huellas de un poder divino que trasciende la lógica humana? Bienvenidos a este viaje espiritual y profundo, donde descubriremos juntos las maravillas que Dios permitió construir a través de la obediencia de sus siervos. Hoy exploraremos las construcciones más impresionantes de la Biblia que dejan sin palabras a los científicos. Prepárate, porque cada una de ellas no es solo piedra, madera o barro. Cada una es un testimonio eterno de fe, de juicio, de redención y de la gloria del Altísimo. Comencemos. La primera de estas construcciones nos lleva al inicio mismo de la humanidad, después del diluvio universal, el Arca de Noé. La Biblia nos dice en el libro de Génesis que Dios decidió juzgar al mundo corrupto y lleno de violencia, enviando un diluvio que cubriría toda la tierra. En ese contexto, Noé recibe una orden extraordinaria: construir un arca gigantesca de madera de gofer de 300 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura. Al convertir estas medidas antiguas, nos encontramos con una embarcación de dimensiones colosales, más grande que muchos barcos antiguos que conocemos en la historia. ¿Cómo un hombre de fe, sin planos modernos ni herramientas de acero, pudo levantar semejante obra? Noé no era ingeniero naval, ni contaba con tecnología avanzada, y sin embargo obedeció. La ciencia se asombra porque, según especialistas en arquitectura naval, las proporciones descritas en la Biblia corresponden a una estructura extraordinariamente estable, capaz de resistir fuertes oleajes. Científicos y arqueólogos han buscado vestigios de este arca en las montañas del Ararat, en Turquía. Allí se han hallado formaciones con apariencia de barco y restos de madera petrificada. Aunque el debate continúa, lo cierto es que más allá de los descubrimientos materiales, el Arca de Noé permanece como un símbolo de salvación, una estructura que no se construyó para demostrar poder humano, sino para preservar la vida en medio del juicio divino. Y aquí encontramos la primera lección. Cuando Dios manda, aunque parezca imposible, su palabra sostiene. El arca es una proclamación eterna de que la obediencia abre puertas de salvación en medio del caos. De las aguas del diluvio pasamos a las arenas de Canaán, donde otra construcción desafió a los hombres y a los arqueólogos, las murallas de Jericó. La Biblia nos narra en el libro de Josué que la ciudad de Jericó estaba fuertemente fortificada, con muros imponentes que parecían imposibles de derribar. Sin embargo, Dios dio una instrucción sorprendente: no usar catapultas, ni arietes, ni armas de guerra, sino rodear la ciudad durante 7 días, hacer sonar las trompetas y gritar con voz fuerte. Cuando los israelitas obedecieron, las murallas colapsaron de manera inexplicable. ¿Qué sucedió realmente? La arqueología moderna ha encontrado rastros que confirman que los muros de Jericó efectivamente cayeron hacia afuera, lo cual resulta extraño, porque en una invasión lo natural es que los muros sean derribados hacia adentro por los atacantes. Algunos sugieren que fue un terremoto, otros que fue una coincidencia, pero la Escritura afirma que fue la mano de Dios respondiendo a la fe de su pueblo. Las murallas de Jericó nos muestran que ninguna fortaleza humana, por más imponente que parezca, puede resistir cuando el Señor decide entregar la victoria a su pueblo. En nuestra vida también existen murallas,
temores, adicciones, pruebas que parecen indestructibles, pero la historia de Jericó nos recuerda que no es con fuerza humana, sino con fe y obediencia, que se derriban las estructuras que nos aprisionan. De los muros derribados pasamos al esplendor del Templo de Salomón, una de las obras más grandiosas jamás mencionadas en la Escritura. El rey Salomón, hijo de David, recibió la encomienda de construir una casa para el Dios de Israel. No se trataba de un edificio común, sino de un santuario recubierto de oro puro, con columnas de bronce gigantescas, esculturas de querubines y detalles de una majestuosidad inigualable. Un detalle curioso y profundamente espiritual es que la Biblia afirma que durante la construcción del templo no se escuchó el sonido de martillos ni de herramientas en el lugar. Todas las piedras eran talladas en la cantera y luego llevadas al monte, de modo que el templo se levantó en un silencio reverente, como si la obra misma fuese una oración a Dios. El día de la dedicación, la gloria del Señor descendió en forma de nube, llenando el lugar de manera tan intensa que los sacerdotes no pudieron mantenerse en pie. Esto nos enseña que lo importante no eran los materiales preciosos, sino que Dios había decidido habitar en medio de su pueblo. Los científicos e historiadores se preguntan cómo se pudieron levantar muros tan imponentes y revestirlos con semejante lujo en una época donde los medios eran tan limitados. Pero lo más asombroso no es la arquitectura, sino lo que representa: el templo como símbolo de la presencia divina en medio de los hombres. Hoy, el Nuevo Testamento nos recuerda que ya no necesitamos un templo de piedra, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así como Salomón levantó un santuario para que Dios habitara allí, también nosotros estamos llamados a ser morada de su presencia. Otra construcción que desafía la mente humana es la Torre de Babel. La Biblia nos dice que, después del diluvio, la humanidad estaba unida en un solo lenguaje. Con soberbia, decidieron edificar una torre que llegara hasta el cielo, como símbolo de su propio poder e independencia de Dios. Este proyecto monumental refleja los antiguos zigurats mesopotámicos, enormes torres escalonadas que buscaban conectar el cielo y la tierra. El relato bíblico señala que Dios confundió sus lenguas y la torre quedó inconclusa. Desde entonces, la humanidad quedó dividida en naciones y lenguajes. Algunos arqueólogos han asociado este relato con el Etemenanki, un zigurat de Babilonia que alcanzaba alturas impresionantes. La Torre de Babel no solo es una construcción física, sino una advertencia espiritual. Representa el orgullo humano que pretende alcanzar lo divino con sus propias fuerzas, sin reconocer al Creador. Hoy seguimos construyendo torres modernas, ideologías, sistemas y avances tecnológicos que buscan sustituir a Dios. Pero el mensaje sigue siendo el mismo: toda obra levantada sobre la soberbia terminará fragmentada. Solo lo edificado en la roca eterna permanece. Finalmente, nos encontramos con el segundo templo de Jerusalén, erigido por los exiliados que regresaron de Babilonia. Aunque en un principio fue mucho más humilde que el de Salomón, con el tiempo fue embellecido y ampliado por Herodes el Grande, hasta convertirse en una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Este templo fue escenario de momentos cruciales. Jesús enseñó allí, expulsó a los mercaderes y declaró algo que sacudió a todos: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré», refiriéndose a su propia resurrección. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el segundo templo, cumpliendo la profecía de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra.
Desde entonces, el pueblo judío no volvió a tener un templo físico, pero el mensaje del Evangelio reveló que el verdadero templo es Cristo mismo. Él es el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. El segundo templo nos invita a reflexionar sobre lo efímero de las obras humanas y lo eterno de las promesas divinas. Lo que se destruye en la tierra, Dios lo transforma en algo más glorioso en el cielo. Estas 5 construcciones, tan distintas en tiempo y propósito, comparten un mismo hilo. Muestran la interacción entre lo divino y lo humano. El arca de Noé revela la salvación en medio del juicio. Las murallas de Jericó, la victoria a través de la fe. El templo de Salomón, la gloria de la presencia de Dios. La torre de Babel, el límite del orgullo humano. Y el segundo templo, la revelación de Cristo como el verdadero santuario. Hoy, al meditar en ellas, comprendemos que no son meras estructuras antiguas, sino mensajes vivos que Dios dejó para enseñarnos. No importa cuánto avance la ciencia, ni cuánto debatamos sobre la arqueología, el verdadero misterio está en el propósito eterno de Dios que se refleja en cada construcción. ¿Y tú, qué estás construyendo en tu vida? ¿Una torre de orgullo que terminará desmoronada o un templo espiritual donde Dios habite con poder? Si este estudio sobre las construcciones más impresionantes de la Biblia, que dejan sin palabras a los científicos, te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, crecimiento espiritual y enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.